Bienvenidos a este tutoriales. Hoy vamos a hablar sobre características y especificaciones de nuestra computadora, ya sea sobremesa o sea un portátil. Es muy importante saber las características de nuestra computadora. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una tarjeta de video o algún componente de hardware para implementar o para agregarlo a nuestro equipo. Entonces es muy importante que ustedes sepan las características o el modelo de su placa madre, ya sea del procesador o de placa madre. Por ejemplo, si van a actualizar el BIOS. Por ejemplo, acá, yo estoy aquí justamente donde me muestra acá toda la información de mi placa madre y sobre todo el procesador me muestra. Es muy importante, por ejemplo, acá nos muestra, por ejemplo, nombre ISO, Microsoft Windows 10. Por ejemplo, acá muestra la versión de compilación. Por ejemplo, acá me muestra donde dice, por ejemplo, acá tipo de sistema que es PC basada en 64 bits. Por ejemplo, en la actualidad ya la mayoría de las computadoras vienen en 64 bits. Ya hay pocas computadoras que salen ya en 32 bits, ¿no? Y por ejemplo acá me muestra donde dice el sistema SQ. Por ejemplo acá el procesador me muestra qué tipo de procesador me muestra, ¿no? Todas las características del procesador. Y sobre todo acá la versión fecha del BIOS, cuando se ha actualizado el BIOS de la placa madre. Esto es muy importante, que ustedes tienen que actualizar el BIOS. Por ejemplo, si están instalando, por ejemplo, el Windows 10 a última versión, tienen que actualizar. Muchas veces si tienen un BIOS, por ejemplo, que está desactualizado, por ejemplo, que sea de 2010 con 2011 o 2008, entonces no va a ser compatible con Windows 10. Les va a dar error cuando al momento de instalar, o cuando instalen, si van a poner, por ejemplo, un mouse, un teclado original o algún componente, entonces no les va a reconocer con facilidad, les va a botar error. Por eso es muy importante actualizar el BIOS. Recuerden, en la segunda parte del video vamos a actualizar el BIOS, cómo actualizar. Ahí les enseño cómo actualizar. Por acá en las tarjetitas está un video, ahí les dejaré cómo actualizar el BIOS de su computadora. Entonces acá, por ejemplo, nos pone la versión y fecha del BIOS, American Magnetic, nos pone la versión, ¿no? Por ejemplo, acá es versión de 3.0, la versión de configuración interna. Por ejemplo, acá, esto es muy importante, dice modo de BIOS Wi-Fi. Este es Wi-Fi. Todas las computadoras actuales ya tienen este Wi-Fi. Hay computadoras antiguas que son en GPT o MBR que trabajan. Entonces, si es una antigua, no va a ser Wi-Fi. Entonces, esa parte también es muy importante que ustedes sepan a la hora de si van a instalar un Windows 10. Entonces, para que lo graben a un USB, ustedes ya en el modo Wi-Fi lo van a grabar. Entonces, de esa manera lo van a instalar, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice fabricante de la placa nos muestra. Esta parte, por ejemplo, dice producto de base. Es muy importante que sepan ustedes. Por ejemplo, acá es el modelo de mi placa madre. Es B150 Pro Gaming Auro. Esto es muy importante. Por ejemplo, si su placa madre de ustedes, por ejemplo, ponen un micrófono o un audio o un un auricular, lo ponen y no les reconoce el audio, no tienen audio, están sin audio, o no les conecta internet, no tienen internet. Otros componentes, yo que sé, por ejemplo, algún disco, algún disquetera externa lo ponen y no les reconoce. Es porque esta parte, la placa madre de su computadora, es muy importante que ustedes deben saber. Simplemente sabiendo esto, ustedes se van por ejemplo, por ejemplo, es Asus. Entonces yo me voy a la página oficial de Asus, y entonces simplemente donde dice soporte lo escribo, donde dice, o busco en internet B150 Pro Gaming Auro, por ejemplo, driver para audio. Por ejemplo, si no me reconoce el internet, por ejemplo, driver, por ejemplo, voy a escribir en internet B150 Pro Gaming, driver LAN, por ejemplo, voy a escribir, ¿no? Si no me reconoce el audio, simplemente voy a decir, no me reconoce el audio, o descargar o instalar driver para B150 Pro Gaming. Entonces, de esa manera lo buscan en internet. Entonces van a su página oficial y lo descargan, los drivers que a ustedes les falte. Es muy importante esto, que ustedes lo hagan. Hay muchas veces que yo tengo por acá videos de audio de LAN, entonces muchas veces se equivocan, ya que en ese video yo enseño solamente para universal, no es para cada equipo. Entonces, si van a instalar un driver del fabricante mismo, ustedes se van a descargar para su modelo mismo, para su placa madre. Entonces les va a funcionar de maravilla. Por ejemplo, por acá abajo tenemos, por ejemplo, nos muestra la memoria física instalada RAM. Por ejemplo, acá nos muestra tanto física, por ejemplo, memoria virtual total, nos pone acá, por ejemplo, 9, ¿no? Todas las explicaciones está aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a entrar a esta parte? Simplemente van a entrar ustedes, simplemente acá se van, por ejemplo, acá donde dice la búsqueda de Windows para buscar cualquier cosa. Acá simplemente ustedes escriben acá panel de control. Panel de control. Por ejemplo, este es el primer método para que ingresen a ver estas características o especificaciones. Simplemente vamos a entrar a panel de control.
y nos vamos acá donde dice herramientas de administrativas. Vamos a clicar ahí y nos muestra acá, ¿no? Por ejemplo, el primero es simplemente acá donde dice información de sistema. Vamos a clicar aquí información de sistema y acá está. Como pueden ver ustedes, así de esa manera ya podemos ingresar y ver todas las especificaciones de nuestra placa madre o de nuestra computadora, ¿no? El otro, por ejemplo, acá donde dice administración de equipos, vamos a clicar aquí. Por ejemplo, acá esta parte, por ejemplo, por ejemplo, si ustedes quieren particionar algún disco duro, por ejemplo, tienen, yo que sé, un disco duro tienen un solo y no tiene partición, simplemente ustedes se entran acá donde dice administración de discos, entran aquí y esperamos un momento a que cargue. Y como ver aquí yo tengo dos discos aquí, el otro donde dice acá la segunda parte, donde dice disco 1, ese de 223, ¿no? Como ver aquí el Windows siempre se come, entonces acá por ejemplo me pone es disco sólido. Entonces, por ejemplo, acá tengo el otro donde dice primera básica de 931, ya que el sistema operativo Windows 10 siempre se come. Entonces, este es de 1 TB. El disco es, por ejemplo, si pongo un Linux y el Linux te lo reconoce tal como es. Pone 1000 GB aquí, de 1 TB, ¿no? Lo pone 1 TB o no sé, como sea. Por ejemplo, este es un solo disco donde dice acá archivos de 1000 GB. Es un solo disco, no tiene particionado. Simplemente lámpara, si quieren particionar, por ejemplo, clic derecho, si lo van a extender el volumen o lo van a reducir, ¿no? Por ejemplo, este disco no tiene particiones, entonces yo le daría simplemente reducir volumen. De esa manera ya se reduciría, ¿no? Simplemente hacemos clic y reducir, simplemente reducir, de esa manera ya les va a reducir, ¿no? A cuánto quieren reducir. Simplemente ustedes lo van a escribir acá cuánto quieren reducir, ¿no? Entonces de esa manera pueden, por ejemplo, vamos a cerrar esto. Por ejemplo, acá nos vamos donde dice acá, por ejemplo, sistema de configuraciones. Vamos a clicar acá, por ejemplo, este es muy importante. Muchas veces yo me doy vuelta donde venden zonas de cómputo o lugares de computadora que venden. Muchas veces veo acá, por ejemplo, donde dice acá, por ejemplo, inicio. Esto es de arranque, por si acaso. Para hacer arrancar nuestra computadora. Simplemente donde dice arranca, vamos a clicar aquí. Y muchas veces acá, por ejemplo, donde dice acá tiempo de espera, o sea que este es para tiempo de espera para que tu computadora se inicie o para que prenda tu computadora al momento de tu pulsas para que se encienda tu computadora, entonces va a encenderse en el transcurso de 60 segundos, por ejemplo, lo ponen. Muchas veces lo modifican esta parte. Las personas que nos van a vender un portátil, por ejemplo, en las tiendas no lo modifican, lo ponen a 5 segundos. Pero esto no es la forma de que se arranque tu computadora, porque es un electrónico que tiene componentes electrónicos dentro. Y esos componentes electrónicos debe conectarse con todos los componentes y no es bueno que arranque en 5 segundos. Muchas veces yo veo y te muestra siempre, no, mira, como ver aquí, este portátil, este laptop arranca en 5 segundos, en 3 segundos te lo muestra, ¿no? Y es verdad, va a arrancar. Si lo vamos a dejar acá en 5 segundos y vamos a aceptar y el equipo se va a reiniciarse y se va a reiniciarse en 5 segundos o va a iniciar en 5 segundos la computadora. Pero eso no es bueno para que se inicie la computadora. Normalmente tiene que arrancarse en 30 segundos una computadora. Eso es lo normal, se lo digo como aquellas veces que me dijo mi profesor, ¿no? Que me enseñó electrónica y electrónica, entonces hay que respetar los componentes electrónicos. Por eso muchas veces yo lo pongo, por ejemplo, en 3 segundos. Cada vez que voy a encender, se va a encenderse mi computadora en 3 segundos. Entonces puede ser que se dañe más adelante. Recordemos que la energía que llega a nuestra casa tiene un voltaje, sube y baja. O sea que la energía es una fuerza. Entonces a veces eso sube, baja, sube, baja. Entonces muchas veces cuando se va la energía y la computadora está prendido y llega la energía con toda fuerza, y imagínate, está programado tu computadora para que arranque en 3 segundos. Y sobrepase, a veces se puede quemarse algún componente, se puede quemarse. Es muy importante que ustedes lo tengan mucho cuidado con eso. Por eso es que el fuente poder se quema a veces muy rápido. Se quema fuente poder. Yo he visto por ahí computadoras nuevas se queman. ¿Qué has hecho? Y reviso acá y para el inicio de arranque de su computadora y está en 3 segundos. Normalmente lo ponen en 3 a 5 segundos lo ponen. ¿Y quién te lo ha puesto eso? No sé, yo no he tocado eso nunca. No, la tienda me lo han vendido así. Obviamente por eso se quema las computadoras. El fuente se quema por eso a veces, muchas veces, ¿no? Entonces normalmente siempre hay que dejar en 30 segundos para que se arranque, ¿no? Obviamente si es, por ejemplo, si es con un disco tradicional que tenemos, el HDD, creo, que no es sólido, es normalmente 50 segundos. Casi en un minuto hay que dejarlo para que se arranque, ya que el disco duro pues se va a tardarse más, ¿no? Ya que este es un sólido, por eso yo lo he puesto en 30 segundos para que se arranque, ¿no? Por ejemplo, acá esto va a venir así. Simplemente donde dice opciones avanzadas, por ejemplo, ponen acá, esto va a venir así. Ustedes lo pueden poner aquí
4 para que se tenga una física de número de procesadores. Simplemente 4 lo dejan y le dan a aceptar y se va a reiniciar el equipo, ¿no? Tal como esto lo dejamos ahí. Por ejemplo, acá donde dice arranque de pruebas de errores. Por ejemplo, acá donde dice sin arranque de GUI. Esto es cuando instalan un Linux o tienen dos sistemas operativos instalados, ¿no? Muchas veces lo ponen acá y hace cosas raras, ¿no? Donde dice acá, por ejemplo, información de arranque, no sé, normalmente, pero no lo toquen por acá nada. Por ejemplo, yo lo tengo así, por ejemplo, simplemente le dan cancelar, o por ejemplo, cuando tienen instalado dos versiones, ya sea con Windows o con Ubuntu, a veces muchas veces es para configurar en esta parte, el problema es en esta partecita nada más. A veces muchas veces instalas Ubuntu, por ejemplo, un Linux y Windows 10 y a veces no se arranca automáticamente Linux, no se arranca Linux primero automáticamente. Entonces, aquí lo pueden configurar, ¿no? ¿Cuál se va a arrancarse primero, Windows o Linux, ¿no? Entonces, de esa manera lo pueden configurar esta parte, ¿no? Eso es para arranque. Por ejemplo, nos vamos acá donde dice servicios, programas. Acá tienen muchas opciones para que ustedes lo pueden configurar, ¿no? Por ejemplo, vamos a cerrarlo. Por ejemplo, si no lo pueden llegar a esta parte, por ejemplo, de esta manera, también hay una forma de llegar. ¿Cómo llegar? Por ejemplo, simplemente vamos a tocar donde dice la tecla de nuestro teclado. Vamos a pulsar Windows más la letra R, vamos a tocar y sale la configuración acá o el ejecutar o el CMD, ¿no? O también simplemente se van aquí donde el símbolo también lo pueden buscar, acá CMD lo pueden buscar, de esa manera lo encuentran también, de cualquier forma lo pueden encontrar. En este caso vamos a pulsar el logo de Windows en nuestro teclado, Windows pulsamos y vamos a tocar la letra R y sale esto, ¿no? Simplemente, por ejemplo, vamos a escribir acá donde dice ms config, por ejemplo. Si no lo encuentra, por ejemplo, acá donde dice ms config, por ejemplo, acá tenemos otro ms config, vamos a escribir, simplemente le damos a aceptar y como ven aquí también nos muestra eso, ¿no? De arranque, no nos muestra. Por ejemplo, otro vamos a pulsar esta Windows más R, vamos a escribir acá, por ejemplo, dxdiag, tal como está diag, aquí vamos a escribir diag, dxdiag, simplemente le damos a aceptar. Esperamos un momento. Si a ustedes les sale algún mensaje aquí, ustedes simplemente le dan sí, aceptar, le dan. Cuando entran por primera vez les sale un mensaje. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta herramienta, por ejemplo, la pantalla, todo tenemos acá. Por ejemplo, les voy a explicar algunas cosas por aquí. Por ejemplo, acá nos pone fecha de ahora, el versión del procesador del Windows 10, que es de 4 bits, el BIOS nos muestra acá, por ejemplo, procesador, memoria. Acá, por ejemplo, nos muestra, vamos a donde dice acá pantalla. Por ejemplo, si ustedes están comprando una computadora, este código es muy importante que ustedes sepan para que de esa manera no les pueden engañar los vendedores que venden por ahí los equipos o computadoras, ¿no? Por ejemplo, acá nos pone el nombre de Intel HD Graphics, es de 530, ya que este procesador o el procesador ya tiene incluido su memoria de video interna tiene, ¿no? Pero no lo es suficientemente si vamos a editar algún video o algo, no lo es, ¿no? Por ejemplo, acá un poco nos vamos más abajo, vamos a bajar donde dice acá, por ejemplo, modo de representación, por ejemplo. En la actualidad, por ejemplo, si están comprando un portátil o una computadora sobremesa o un monitor van a comprar, es muy importante que ustedes deben comprar que sea Full HD. No quiere decir que muchas veces te venden Full HD diciendo, esto es muy importante, el modo de presentación 1920 por 1080 de 32 bits de 59 MHz. Esto es muchas veces, por ejemplo, aquí en este monitor que yo he comprado, dice en su caja de 60 MHz, pero como pueden ver aquí, no lo es de solamente de 59 MHz. Sobre todo dice acá el 24 pulgadas, dice, pero no lo es de 24 pulgadas exacto. Solamente es de 23 pulgadas y medio, no lo es completo, no es completo. Muchas veces de esa manera nos engañan, ¿no? Entonces, muy importante es que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, acá dice, es muy importante que deben comprar en la actualidad, si van a comprar alguna computadora, deben comprar con una resolución que tenga, sea un portátil, por ejemplo, que sea con una resolución de 1920 por 1080. Es muy importante que cobren, es mucho mejor si es en 4K, es mucho mejor. Recordemos que, por ejemplo, si van a ver algún video o algo, no lo van a ver como debe ser, si no es Full HD, no lo van a ver. Por ejemplo, si son las letras muy pequeñas, entonces va a haber un pixeleo un poco bajo, ¿no? O sea que medio borroso, algo así se ve, no se ve bonito, ¿no? Entonces es muy importante que sepan ustedes que deben comprar en la actualidad con cualquier cosa que sea monitor o sea un portátil.
Tiene que ser con la pantalla, tiene que ser resolución de pantalla, tiene que ser 1920 por 1080. Eso es muy importante que sepan ustedes. Sobre todo, debe ir acá de 60 MHz o no sé, 32 bits o 64 bits. No, en portátiles vienen diferente, ¿no? Por ejemplo, acá nos muestra el sonido. Acá, por ejemplo, la entrada, todo nos muestra de eso, ¿no? Bueno, mi gente, este ha sido todo y suscríbanse al canal y síguenos en el Facebook también, ¿no? Cualquier cosa comenten acá en la descripción y también pueden ir al Facebook, ya que este video va a estar disponible en el Facebook. Cualquier consulta me hablan. Hay muchas personas que me hablan al Facebook y a veces no lo respondo. A veces estoy respondiendo de 3 4 días o a veces de una semana los respondo. Entonces hay muchas personas que me escriben, sobre todo de México. Para mis suscriptores de México, un saludo, ya que muchos seguidores que tengo desde México mayoría son de México, Argentina y también de Colombia, ¿no? También hay muchos.